¿Me escuchan? Sí, ¿se te escucha? Ya. Bueno, muy buenas tardes. A mi grupo le tocó exponer la gran oxidación. Mi grupo está conformado por Leonardo Talavera, Cristian Taburga, Milton Rosell, Carlos Pérez, Matías Alfar y mi persona, Freddy Cardona. Para comenzar, voy a dar explicación sobre la gran oxidación, también llamada catástrofe de oxígeno. Fue un cambio medioambiental muy importante que ocurrió probablemente sobre el periodo sidérico y comenzando el paleoproterozoico. Hace alrededor de 2.400 millones de años se produjo consecuencias del proceso químico de la fotosíntesis, realizada por la simbiosis. ¿Voy a pasar un poco la diapositiva, por favor? Pongan las diapositivas en modo presentación. Está como escritorio. Ya. Está cambiando, ¿no? Está cambiando, sí. Pero no está en modo Ya. presentación, entonces se ven pequeñas las imágenes, ¿no? Pero se puede ver. Sí. Ok, está bien. La fotosíntesis es un proceso el cual el agua y el dióxido de carbono procedente de la atmósfera aportan elementos necesarios para que la planta sintetice la glucosa por acción de luz solar. Ahí en la imagen podemos ver que la hoja absorbe lo que es el agua y los materiales orgánicos más el dióxido de carbono, más la energía solar igual a oxígeno. Simple y sencillo. Y ahora las cianobacterias, que son organismos microscópicos, conocidas mayormente como algas, estas realizan fotosíntesis, ¿no? Y contribuyen muy positivamente a generar oxígeno, reciclan nutrientes, captan el carbono, el nitrógeno que viene de la atmósfera y las absorben mediante el agua. Asimismo, son una fuente de alimentos microscópicos para todas las herbívoros y bacterias. Tomar en cuenta que son imprescindibles para la vida, pero cuando superan un determinado nivel se convierten en un enemigo serio y ocasionan toxinas que pueden provocar diferentes daños a los organismos. Cuando surgieron estos primeros organismos, que fueron capaces de realizar la fotosíntesis oxigénica, uno de esos 2.800 millones de años se empezó a producir oxígeno en grandes cantidades. La emisión de dióxido en el medio ambiente eventualmente provocó una crisis ecológica y una extinción masiva sobre los microorganismos llamados anaeróbicos. Mis anteriores compañeros explicaron que son aquellos que no utilizan oxígeno para su metabolismo. En la tabla de gráfico de la gran oxidación podemos ver que en la primera etapa no se acumulaba oxígeno. En la segunda etapa podemos ver que el dióxido es absorbido por los océanos a fondos marinos, estando lo más profundo del mar. En la tercera etapa el oxígeno sale al océano y es absorbido por la superficie y mediante la formación de la capa de ozono. En la cuarta etapa los sumideros se saturan y el dióxido se acumula en la atmósfera, cosa que fue una aniquilación para todos los microorganismos anaeróbicos. Y tomando en cuenta que los sumideros son sistemas y procesos por el cual se extrae de la atmósfera gases y son almacenados por organismos como los corales, los plancton, las algas, que se encargan de absorber mediante la fotosíntesis. Ahora paso la voz a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿se escucha, Inge? Se puede escuchar, sí. No se te ve, eso sí. Se ve tu fondo. Ah. ¿Va? ¿No se ve? No. A ver, voy a intentar no. Ya, ahora sí. ¿Qué tal? Ahora sí. Ya. Buenas tardes, Inge. ¿Pueden darle a la siguiente, porfa? ¿Quién
está controlando. Ah, ya. Bueno, ahora sí. Mi tema es corto en sí, pero habla sobre lo que sería las demás consecuencias de la gran oxidación. Bueno, en sí, la gran oxidación, como explicó mi compañero, fue provocada por ciertos organismos llamados siendo bacterias, que mediante la fotosíntesis oxigénica eh, fueron trayendo grandes números de oxígeno bueno, a la Tierra, lo cual trajo varias consecuencias, de las cuales las más importantes fueron la crisis ecológica en sí, que causó la extinción de varios microorganismos que eran anaeróbicos, ya que no estaban acostumbrados a lo que sería al oxígeno en sí. Para ellos era como un gas tóxico. Bueno, después la producción de oxígeno, como ya dije, que fue mediante la fotosíntesis oxigénica, que esto también ocurrió incluido en ambientes anóxicos. Ambientes anóxicos, como quiere decir, son ambientes que no son, que no tienen oxígeno comúnmente. Pueden ser como la profundidad de los mares o lugares iguales a esos. Bueno, otra consecuencia que fue pasando debido a esta gran oxidación fue los cambios climáticos que fueron causados por los gases de efecto invernadero, los cuales fueron en esa época el oxígeno y el hidrógeno, o bueno, el agua en sí. Y el dióxido, oxígeno, todo eso. Lo cual, eso ha causado que la Tierra en sí entre a una edad de la bola de nieve en sí, como se ve en la imagen. Tenía una forma de bola de nieve, la cual fue llamada glaciación huroniana. Bueno, ahora en las imágenes les muestro aquí la primera imagen, que es una cianobacteria en sí, las cuales fueron las causantes de todo el oxígeno en sí y la extinción de los otros organismos anaeróbicos. Y al lado derecho hay una especie de bacteria que es anaerobia, la cual era muy común, bueno, es muy común actualmente. De este tipo eran los microorganismos que existían antes y las que fueron extinguiéndose en esa edad. Ahora le paso la exposición a mi siguiente compañero, que la verdad sobre la temporalidad, creo. Gracias. Buenas tardes, Inge. ¿Me ve? ¿Se te ve? ¿Se te escucha? Ay, perfecto. Yo les hablaré sobre la temporalidad. La gran oxidación sugiere que el oxígeno libre fue producido primero por los organismos procariotas. Estos organismos no tenían un núcleo desarrollado, un núcleo celular. Y además fueron llevados junto a las células eucariotas que sí tenían un núcleo celular a las profundidades del océano debido a la baja temperatura. Estos organismos llevaron a producir los primeros fotosíntesis en el planeta luego de esta gran baja de la temperatura. En la fotosíntesis oxigenaron más eficientemente con cuanto más tiempo pasaba y evolucionaban, desarrollando órganos y produciendo sus desechos que producirían las menas de hierro en algunas zonas del planeta Tierra. Este exceso de oxígeno que estos organismos produjeron es un producto de desecho. Estos organismos vivieron mucho antes, quizás ya hace 3.500 millones de años, antes de esta gran oxidación. Inicialmente el oxígeno que produjeron habría sido rápidamente eliminado de la atmósfera por el desgaste químico de los minerales reductores, estos que sí se podían oxidar, sobre todo el hierro. Esta oxidación en masa condujo a la deposición de óxido de hierro, en apariencia de formaciones de hierro en bandas como los sedimentos en Minnesota, en Pilbara y Austria Occidental. El oxígeno solamente comenzó a persistir en la atmósfera en pequeñas cantidades antes del comienzo de la gran oxidación, sin
Sin un sumidero mineral en forma de hierro, el oxígeno podría haberse acumulado muy rápidamente, por ejemplo, a las tasas actuales de fotosíntesis, que son mucho mayores que aquellas en el Precámbrico sin plantas terrestres. Los niveles modernos de oxígeno atmosférico podían producirse en alrededor de 2000 años. Otra hipótesis es que los productores de oxígeno no evolucionaron hasta justo antes del mayor aumento de la concentración atmosférica del oxígeno. Esto se basa en la interpretación de un supuesto indicador de oxígeno fraccionamiento independiente de masa de isótopos de azufre. Utilizado en estudios previos, esta hipótesis eliminaría la necesidad de explicar un retraso de tiempo entre la evolución de los microorganismos fotosintéticos y el aumento de oxígeno libre. Gracias. Bueno, yo voy voy a seguir lo que dijo mi compañero. ¿Se me ve, ingeniera? Disculpe. ¿O no? No se te ve. A ver. ¿Ahora sí? Sí, Ya. ahora sí. Bueno, eventualmente el oxígeno estaba acumulando en la atmósfera y esto llevó dos grandes consecuencias. Como primera consecuencia, el óxido del metano atmosférico, que es un gas fuerte con efecto invernadero, al dióxido de carbono, que es un gas débil, y el agua provocaron la glaciación huroniana de hace 2400 a 2100 millones de años. Este último pudo ser el episodio glaciar completo, el más grande de la historia, y como se puede ver en la imagen de la izquierda, causó un efecto llamado el planeta bola de nieve, que duró entre 300 a 400 millones de años. Ya como segundo punto, el aumento de las concentraciones de oxígeno proporcionaron una nueva oportunidad en diversas interacciones químicas entre las rocas, arenas, arcillas y otros sustratos geológicos, y la tierra y otras aguas superficiales. A pesar del reciclaje natural de los materiales ecológicos, la vida se ha mantenido energéticamente limitada hasta la disponibilidad generalizada por el oxígeno. Con más energía disponible del oxígeno, los organismos teníamos medios para desarrollar morfologías más complejas. Estas morfologías más complejas ayudaron a evolucionar a través de las interacciones entre los organismos. En la imagen de abajo, si no me equivoco, se puede ver cuando se encontraba el episodio de glaciación huroniana, y eso sería todo, ingeniero. Le paso a mi compañero. Muy buenas tardes, ingeniera. Disculpe, ¿se puede ver, puede confirmar, por favor? Sí, se ve la presentación y se te escucha. Muy bien. Yo procederé a explicar desfase temporal. Como dato histórico, tenemos que hubo un retraso de alrededor de 300 millones de años desde el momento en el que los organismos fotosintéticos comenzaron la producción de oxígeno, y eso fue hace 2.800 millones de años. Ya en el momento de la catástrofe del oxígeno, cuando se produjo un rápido aumento del oxígeno atmosférico, cabe que fue hace 2.450 millones de años, ya se presentó un fenómeno que explica que el desfase es el que se presenta el aumento de oxígeno que tuvo que esperar a cambios tectónicos, como se puede apreciar en la primera imagen, donde hay dos placas que se frotan una contra otra de cierto modo, generando lo que sería el cambio tectónico. Y también se puede apreciar la incluida aparición de las plataformas, o también conocidas como cortezas marinas o cortezas oceánicas, en las que los compuestos orgánicos de carbono o residuos pudiesen llegar a los sedimentos y ser enterrados.
Bien. A continuación, lo que tenemos es un breve ejemplo de lo que es el oxígeno recién producido que se consumió en diversas reacciones químicas, en los océanos principalmente de hierro. Y la prueba de este fenómeno se encuentra en las antiguas rocas que contienen enormes formaciones de hierro bandeado, que es lo que podemos apreciar en la imagen, procedentes de la oxidación de hierro presentes en el océano y que en la actualidad constituyen los principales yacimientos de hierro explotados comercialmente. Pero estos fenómenos químicos no explican completamente la demora en la acumulación de oxígeno de la atmósfera. Y aquí yo les voy a explicar lo que es el metano atmosférico, abundante en la época debido a la denominación de organismos anaeróbicos. También fue una trampa importante para el oxígeno molecular, ya que se oxida rápidamente a dióxido de carbono y en presencia de esto debido a la presencia de la radiación ultravioleta. Y como otro factor que puede explicar ya mejor esto, es el retraso del enriquecimiento de oxígeno de la atmósfera que puede haber sido debido a la producción fotosintética de hidrógeno molecular que puede ser almacenado en la atmósfera antes de perderse lentamente en el espacio. Gracias. Cedo la palabra a mi compañero. Buenas tardes, ingeniera. Yo voy a exponer fotosíntesis oxigénica de la parte conclusiones sobre la gran oxidación de la Tierra. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el azufre, que es un componente, un gas químico conocido en la Tierra, ahí lo podemos ver en las imágenes. Está compuesto el azufre más que todo en el núcleo de la Tierra, es un gas tóxico. Se podría decir que al principio de la sobreoxigenación pasó que los microorganismos en el origen de la Tierra, ellos producían mucho oxígeno y llegaron a sobreoxigenar el planeta. Entonces, según Lara, una que investigó sobre este tema de geológicos, ella afirmaba que la sobreoxigenación causaba una toxicidad fuerte en el planeta, era un veneno prácticamente, o sea, no generaba vida en ese entonces. Entonces, ¿qué hicieron los microorganismos, que son las cianobacterias? Las cianobacterias empezaron a producir su propio oxígeno, que era con azufre, y hidrógeno, y bueno, esos son los más comunes, se podría decir, el azufre y el hidrógeno. Ahora, como hubo ese desfase entre la mezcla de la guerra química, porque se podría resumir prácticamente este tema como una guerra química que hay entre el oxígeno y entre el ser vivo, que es la cianobacteria. Entonces fue como que millones de años pasaron para que eso pueda definirse realmente si el planeta iba a ser inhabitable o habitable para el ser vivo. Si viajáramos en el tiempo, por ejemplo, e iríamos al pasado en estas épocas, muchos científicos como Alberto, un doctor en filosofía, en física, él dijo que prácticamente el mar fuera verde, que la atmósfera, o sea, el cielo, fuera anaranjado, un anaranjado turbio. Entonces, el planeta era sumamente tóxico, no se podía ni respirar. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo que se generara o evolucionara, la evolución tardía? Fue que había componentes de hierro en el mar y fue oxidándose con el oxígeno y el hierro empezó a caer al fondo del mar y ahí conocemos
las aguas marinas como claras, incoloras o de tono azul, azulado. Lo mismo pasó con la atmósfera, como decía el grupo 1 el día de ayer, que primero hubo tanta sobreoxigenación que no había una manera de contrarrestar ese oxígeno. Fue gracias al metano, que ahí vemos el metano que está con un símbolo de una vaca. Entonces, el metano era prácticamente que contrarrestaba con gases al planeta. Se conoce que el metano es un gas, es un contaminante natural para el planeta Tierra, entonces ayudó mucho en que se contrarreste el oxígeno. Entonces, lo que pasó en ese entonces fue que las cianobacterias empezaron a evolucionar y el metano empezó a tener una unión con los nitrógenos y así se desarrolló la atmósfera como la conocemos hoy en día. Ahora, el metano y el nitrógeno fueron encargados prácticamente de que el oxígeno se redujera, pero lamentablemente crearon el dióxido de carbono y se creó efecto invernadero, que fue que hubo bajas temperaturas y fue, como dijeron mis compañeros, la glaciación huroniana. Siguiente, por favor. Tras la evolución tardía, conocemos como evolución mineral. La evolución mineral se han compuesto por más de 2.500 minerales nuevos después de la oxidación. Los minerales, bueno, son conocidos como el bario, como el, el arsénico, el antimonio, muchos minerales que se han construido, la plata, muchos minerales que fueron gracias a la oxidación del planeta. Y como habían antes de que se oxigene la atmósfera, había muchos constantes asteroides chocando el planeta. Entonces fue ahí donde esos minerales eran prácticamente, abundaba más el hierro, el hierro y los gases. Esos eran los minerales más. Entonces empezaron a oxidarse y así se empezaron a crear las piedras, los minerales, las rocas y todo eso empezaron a evolucionar y fue la evolución mineral. A continuación vamos a mostrar un video sobre cómo es una glaciación huroniana y qué impacto trajo al planeta Tierra.
Ingeniera, disculpe, ¿no se puede ver el video o están viendo? Se puede ver, sí. Ok. Bueno, ese es un video que prácticamente resumía toda la era que pasó. Entonces, en conclusión, entre la guerra, como dije al principio, de los gases químicos, de las reacciones químicas y la vida ganó, las bacterias, o sea, los cianobacterias, las algas y todo eso. De ahí se produjo la vida. Es irónico de que eso dicen Alberto, el doctor en física, que es irónico de que la vida, o el oxígeno sea esencial en nosotros y fue un enemigo en estas épocas. Eso sería, ingeniera. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Denme un momento para enchufar la computadora. Ahorita les digo algo. Muchísimas gracias. No sé si hay algún compañero del aula que tenga alguna duda. Es muy importante justamente este tema, ¿no? Porque ahora estamos atravesando la parte contraria, que es justamente el calentamiento global. Mientras nosotros no entremos en conciencia de lo importante que es el oxígeno, vamos a atravesar este calentamiento sin muchas perspectivas para la vida. Es importante que nosotros tengamos en mente que mientras más plantas tengamos, vamos a tener más oxígeno y este oxígeno va a contrarrestar, como decía su compañero, va a entrar en una guerra con el dióxido de carbono. Así que mientras más plantas tengamos, vamos a contrarrestar de mejor manera el efecto invernadero, el calentamiento global que estamos llevando ahora. Acerca de la presentación, yo entiendo que como grupo ustedes se hayan dividido, que no es lo correcto, ¿no? Uno justamente los pone en grupo para que ustedes aprendan a trabajar en equipo. No se olviden que cuando ustedes van a ser profesionales, van a entrar a trabajar en empresas donde van a trabajar con personas de otras profesiones, como también con personas de su misma profesión que hayan salido de otras universidades. Es muy importante que ustedes aprendan a trabajar en equipo. Entiendo que por hacer las cosas más fáciles uno se divida las cosas, pero por lo menos el rato de exponer tienen que homogenizar las presentaciones, ¿no? Dos o tres tenían un tipo de diapositivas, otro tenía otro tipo de diapositivas, y eso no está bien. Eso dice mucho acerca de cómo ustedes trabajan como equipo. Otra cosa que he recalcado ayer, ustedes son 6. La mayoría de los grupos son 6. Entonces realmente tiene que haber hartísima información. No me pueden decir que en todo este mundo de Internet no hay más cosas de la gran oxidación. He visto, la verdad, que esperaba un poco más, justamente porque es un paso a lo que estamos pasando ahora en la actualidad, ¿no? Que es el efecto invernadero.
Y para la próxima, por favor, también he visto que uno de ustedes ha copiado tal copy-paste de Google y ni siquiera se ha dado la forma de editar. Así que los supervínculos han salido subrayados. Eso también está mal. No está bien que ustedes le dediquen tan poca atención a un trabajo práctico que además vale el 80% de su nota. No se olvide. Vamos a pasar, por favor, al siguiente grupo. Vamos con el grupo 4. Juliana Rocha, Sandra López, Juan Martínez, Elian Mancilla, Carlos Guardia y José Gutiérrez. Buenas tardes, ingeniera. En un momento les comparto pantalla. Está bien, perfecto. Estamos viendo un WhatsApp. Okay. Sí, sí, vale. Perfecto. Ahora sí, ingeniero. Ok. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo 4 y hoy nuestro tema de hoy va a ser los primeros invertebrados. Los expositores de hoy van a ser Carlos Paul Guardia Montero, José Lorenzo Gutiérrez Justiniano, Elian Mancilla Garnica, Juan Martínez Crespo, Sandra López Arancibia y mi persona, Juliana Rocha. Vamos a pasar a la introducción. Un momentito, por favor, está un poco lenta mi computadora. Está bien, no hay problema. Ingeniera, si quedó trabada mi computadora, no quiere pasar a la siguiente presentación. ¿Y no hay nadie más del grupo que tenga la presentación? Yo la voy a presentar ahora. Juliana, ¿podés presentarla, por favor? ¿No se ve? Ya, pasamos a... Ya, la introducción. Los organismos que... La pantallita donde aparece clases geología, eso minimízalo. A ver. Bueno, prosiguiendo con la exposición, vamos a hablar de los organismos que habitan en nuestro planeta, los invertebrados, la cual han ocupado un lugar central en el desarrollo y en nuestra evolución de la vida. Durante 4.000 millones de años existieron en la Tierra, no existió nada vivo ni complejo que una simple célula. Luego, y sin que se sepa el por qué, hace unos 575 millones de años comenzaron a multiplicarse de forma de vida multicelular. Hoy en día, las investigaciones sobre los invertebrados han permitido descubrir varias centenas de especies de gran potencia científica, lo cual vamos a hacer un poco de énfasis al biólogo y zoólogo francés especializado en invertebrados, que formuló una de las primeras teorías de la evolución. Los objetivos de hoy para la exposición van a ser objetivos generar
el conocimiento de la diversidad del origen de los invertebrados a través de un análisis, el cual hicimos en nuestra investigación, y el objetivo específico que va a ser analizar y estimular el conocimiento de los estudiantes, e integrar los conocimientos básicos y metodológicos del estudio de la geología para comprender y usarlo en diversas áreas. Con esto paso cedo la palabra a mi compañero. En el origen podemos observar que surgieron las colonias celulares flageladas que gradualmente se especializaron y lograron finalmente una independencia. También surgieron de un organismo unicelular multinucleado ciliado que aislaron a los núcleos celulares. Y también surgieron varios grupos de organismos unicelulares. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora el término invertebrado fue introducido por Lamarck, el que se consideró un fundador de la zoología de invertebrados. En 1794, Lamarck subsidió a los que... Un momento, por favor. A los que de ese entonces se denominó invertebrados, en moluscos, insectos, gusanos, equinodermos y pólipos. En 1809 consideró ya 10 clases: moluscos, cirrípedos, anélidos, cangrejos, arañas, insectos, gusanos, equinodermos, pólipodos e infusarios. Entre 1815 y 1822, Lamarck publicó en 7 volúmenes la historia natural de los animales invertebrados con descripciones de especies entonces conocidas, y que fue obra de referencia durante mucho tiempo. Este tipo, que es Jean-Baptiste Lamarck, nos dice que fue considerado el padre de la corriente evolutiva, que es el transformismo y también denominado el lamarckismo. Lamarck se basaba en 3 principios a todo esto. El primero fue el de observar a las especies y hacer una comparación entre las especies primigenias con las especies de hoy en día. El segundo principio que utilizó fue que para que las especies puedan conseguir sus alimentos tuvieron que evolucionar. Tal es el caso, como se puede decir, el de la jirafa. Lamarck decía que la jirafa no tenía un cuello como el que tiene hoy en día, sino que tuvo que evolucionar para que pueda conseguir sus alimentos en las copas de los árboles. Y el último principio que nos dice es que las especies por los genes adquieren características físicas, es decir, que son utilizando el mismo ejemplo, puede ser el de la jirafa también, que dice que la jirafa nace a sí misma, nace con ya un cuello largo, ¿no? Pero estos últimos dos son un poco erróneos, especialmente el segundo. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué son los invertebrados? Son el grupo de animales más grande y diverso del planeta. Se tratan de todos aquellos que no cuentan con una columna vertebral, aunque algunos órdenes pueden tener un esqueleto externo compuesto por unidades esqueléticas calcáreas o silíceas llamadas espículas o escaleritas. Su reproducción es a base de huevos, que son los ovíparos. No tienen una preferencia por un hábitat específico, así que se les denomina cosmopolitas, por lo que se pueden encontrar en medios acuáticos terrestres, en el aire e incluso en temperaturas extremas. Le paso la palabra a mi compañero. Buenas tardes, ingeniera. Yo les voy a hablar sobre las características y la clasificación. Los invertebrados, por como dice su nombre, no presentan vértebra. Solo que en algunos casos presentan un esqueleto externo, el cual se lo denomina exoesqueleto, y otros tienen conchas o caparazones, el cual lo usan para su protección o refugio. Sin excepción, la mayoría son de pequeño tamaño, y estos se dividen en 4 simetrías. La simetría radial, que son 2 planos diferentes y resulta de iguales mitades. La simetría bilateral, que tiene un solo plano, pero también resulta de mitades iguales. Y la simetría pentámera, que es exclusiva de los equinodermos, que contempla un eje heteropolar, y los sin simetría, que no presentan simetría alguna. La clasificación de estos, según Carlos Moneo, que eran los artrópodos, y vermes, que incluía gusanos, moluscos,
Celenterio. Según Lamarck, hasta 1809 él tenía 10 clases registradas, que eran moluscos, insectos, gusanos, equinodermos, pólipos, cirrípidos, anélidos, cangrejos, arañas e infusorios. Mi compañero continúa con la siguiente parte. Bueno, siguiendo con esto de los invertebrados, hay que hablar de algunos que serían más allá de un ancestro o el antecedente más antiguo que se tendría de estos. Aquí empezamos hablando de la funicia. Primero se dice así a un género que contiene una especie llamada Funicia dorotea, de Danotidio. Un animal fósil parecido a un gusano descubierto en la biótica de Ayacara, en Australia. La funicia medía unos 0,3 metros de altura, debido a que estos crecían en densas colonizaciones de animales de la misma edad. Se cree que es producida en forma sexual. Básicamente son los parientes acuáticos más antiguos de gusanos, por dar un nombre más simplificado. Se conoce su relación con otros animales más allá de la figura, que pertenece a un porifero, que son las esponjas, o una cnidaria, lo cual se pudo haber sido un metazo basal, que es más relacionado a seres vertebrados de carácter multicelular. Siguiente pregunta. La andiva. Esta tiene más antecedentes claros. Fue descubierta por primera vez en 1977 y escrita como una nueva especie de género por Mikhail Fedonki en 2002. Vivió hace unos 555 millones de años. Y la fósil andiva también se encuentra en Australia del Sur, como otra especie de Australia debido a la fuerte fauna que ha sobrevivido en una isla barra continente barra país. Este estado fue nuevamente descubierto por un fino caparazón blando. El mismo estudio revela que la abundancia de colesterol en el Dixonia, que es una parte única de este ser, no son resultados tan claros analizando sus propios fósiles, pero sus características anatómicas sugieren que este contemporáneo de Kimberella era probablemente también un animal, debido a que estos fósiles, una característica que los pone en duda de cómo podía haber vivido era si eran antecedentes de un animal o una planta. Pero según varios descubrimientos analizando la figura del fósil, estos eran animales. Buenas tardes, ingeniera. Yo le voy a empezar de Kimberella y Sane. Kimberella como Dinsonia. La Dinsonia es una criatura media cerca de 1,4 metros de longitud y forma ovalada, posiblemente forma de costilla de su organismo. Periodo de la cola. Fue una primera animal probador de la tierra de que se tiene registro desde 1947. Kimberella fue probablemente un animal que habitó los mares terrestres hace 555 millones de años. La simetría bilateral de su cuerpo ha llevado a los científicos a proponer que la especie actual es un heredad temporal básico de organización de nuestro lejano ancestro en la biota asiática. El primero espécimen que se descubrieron en Australia fue en 1969. Se clasificado como medusa por Matt Kelsey y Mary Warner en 1972. Se dice que los paleontólogos clasificaron Kimberella como el organismo vivo era un tipo de forma de vida que crecía en fondo de mar y se cree que se alimentó del nutriente de agua. No es una plata o algo que se puede certificar, porque la cabeza de fósiles donde se han exportado especímenes implica que líquidamente vivió en agua profunda, muy por debajo de la zona fótica donde puede ocurrir la fotosíntesis, habitando durante el periodo hidroxálico de hace 579 y 575 millones de años. Bueno, buenas tardes, ingeniera. ¿Cómo están, compañeros? Yo le voy a exponer acerca de la Aspidela y Dickinsonia. Bueno, la Aspidela, la rareza de los grandes individuos probablemente indica que Aspidela eran estrategas, produciendo numerosos descendientes, de las cuales la mayoría murió joven. Es más común ubicarlos en los sedimentos de aguas profundas, pero es un constituyente de la mayoría de los conjuntos de fósiles edicaranos, incluyendo los depositados sobre la base de las olas de tormenta. Siguiente diapositiva, por favor. Dickinsonia. Durante 70 años, los científicos han debatido
Si la Dickinsonia, un ser plano, ovalado y estirado, de casi 1,5 metros de largo, era un animal, un líquen o un protozoo. Un líquen viene siendo lo que una especie de moho, si quieren verlo de esa manera, que quizás se crea en los techos cuando son muy viejos o en las piedras de los ríos, ¿no? Entonces, eso viene siendo un líquen, y un protozoo es una especie de hongo, y si perteneciera a otra categoría diferente de la biología, tal vez el día de hoy extinta. El primer fósil se descubrió en 1947 en Australia, convirtiéndose en uno de los organismos más icónicos y mejor estudiados de la biota ediacarana, y mejor estudiados hasta el punto de que se han identificado varias especies diferentes, ¿no? Los resultados convierten a esta criatura, que vivió hace aproximadamente 558 millones de años, en el representante confirmado más antiguo de la fauna terrícola. A continuación, mi compañero le va a dar lo que viene siendo la conclusión de nuestro tema. Para finalizar en nuestra conclusión, tenemos que los invertebrados se han convertido en una parte fundamental del ciclo ecológico. A pesar de no contar con su soporte como la columna vertebral, su diversidad les permite desarrollarse en cualquier lugar del mundo, incluyendo el interior de otros animales. Es gracias a esto que se vuelven muy importantes en el ámbito médico. Además, es el grupo más extenso en el reino animal, por lo que su reconocimiento será un avance significativo en la comprensión de lo natural. Y con eso finalizaríamos nuestra exposición, ingeniera. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Algún compañero que tenga alguna duda, alguna consulta? Bueno, respecto a la presentación, no se olviden que el tema era los primeros invertebrados. Entonces pensé que iban a hablar más acerca de las amebas, las algas, básicamente, ¿no? Y está bien que hayan tomado los fósiles, entonces, como no hemos llevado fósiles todavía, explicar un poco cómo se han fosilizado estos, ¿no? Pasa lo mismo que el anterior grupo. Efectivamente, todas las diapositivas estaban homogéneas, pero habían diapositivas que tenían diferente letra, por ejemplo. Todo tiene que estar uniforme. Además que las diapositivas son solo un apoyo. No se supone que ustedes lean las diapositivas, porque si van a leer las diapositivas, entonces nos pasan a todos el trabajo y todos lo leemos. No se trata de eso. Estamos en las primeras exposiciones, ¿ya? Así que estamos empezando con eso. No sé si ustedes exponen en otras materias, pero tenemos que ir puliendo, ¿ya? No se olviden que las diapositivas es solo para que el público vea. Así que está bien que pongan figuras, que pongan imágenes, pero olvídense de las letras. Las letras no las tienen que decir ustedes, ¿ya? Repito, está bien para hacer la primera, pero tenemos que ir puliendo. Y bueno, pensé que iban a hablar un poco más de los primeros invertebrados, pero ya vamos a pulir para la próxima. Muchas gracias, chicos. Vamos, por favor, con el siguiente grupo. El grupo 5. Fernando García Ceballos, Eric Zambrana, Adriana Guzmán, David Herrera, Naomi Martínez, Isabel Espinosa, con las eras de hielo. ¿Dónde están los del grupo? Buenas tardes, ingeniera. Ya estamos aquí. Perfecto. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, buenas tardes. Muy bien, veo a 3. ¿Dónde está el resto? Ingeniera, buenas tardes. Disculpe mi cámara, no sé por qué no
Desde el otro día no se activa y yo voy a ser el que va a presentar la diapositiva. Ok, David. Ok, estamos poco a poco, muy bien. Falta uno, ¿no? ¿Dónde está Eric Zambrana? El ingeniera, se podría decir que vive prácticamente en la frontera y a veces tiene problemas de internet, pero está tratando de conectarse. Ok, ya. Es importante, chicos, que estén todos los del grupo, ¿no? Porque no se olviden que la presentación es el 50%. Entonces, obviamente, una persona que no esté es como si no hubiera estado en la presentación, ¿ya? Y va a perder ese 50%. Sí. Buenas tardes, ingeniera. Sí, sí, sí estoy en la presentación, pero sí, por lo que me dijo mi compañero es que no me llega bien internet aquí por las complicaciones. No, y sin siendo la cámara, eh, Perfecto. Sí, sí, la conexión, por sí, favor. más complicado, no hay problema, pero eso sí, ¿no? Es importante que tienen que estar todos los del grupo para la presentación, ¿ya? Sí, sí, ingeniera, gracias. ¿Pueden iniciar? Ya, voy a presentar las diapositivas, ingeniera. Ok. Muy bien, ingeniera. A nosotros nos tocó exponer lo que son las eras de hielo o las edades de hielo. Los integrantes del grupo son Jocelyn Naomi, Marisabel, Eric Paul, Cristian, Fernando, Adriana y mi persona, David Herrera. Buenas tardes, ingeniera. Voy a comenzar explicando yo. ¿Qué es la era de hielo? La era de hielo se inició hace 110.000 años y una de las últimas terminó hace cerca de 10.000 años. Se conoce como glaciación, era de hielo, edad de hielo o edad glacial a los periodos geológicos en los que se produce un intenso enfriamiento del clima terrestre, que a su vez esto produce el congelamiento de las aguas, la expansión de las masas de hielo polar y la aparición de hielos continentales. Estos son periodos de diversa duración, en los cuales la vida debe adaptarse a un clima seco y gélido. Gélido quiere decir que es o está extremadamente frío. Además, pueden modificar enormemente la configuración, ya sea geográfica, biológica y climática del planeta. Siguiente, por favor. Las características. Las edades de hielo pueden durar millones a decenas de millones de años. Los glaciares cubren grandes extensiones de la Tierra, lo que incluye regiones que actualmente están libres de hielo y tienen un clima templado o relativamente cálido. Las capas de hielo se ubican en ambos hemisferios, tanto norte y sur, como se ve en la imagen, y las temperaturas globales son muy bajas. Debido al avance del hielo y la congelación del agua, se forman puentes sólidos entre algunas zonas anteriormente separadas por un cuerpo de agua. Mi compañero va a continuar explicando, ingeniero. Buenas tardes, ingeniera. A mí me tocó sobre la glaciación y sus causas. Una glaciación se define como un periodo extenso en donde la temperatura global extremadamente baja, causando la expansión del hielo continental en los casquetes polares y glaciales. No se Causa te de la glaciación. ve, Isabel. Sí, hey, tengo ese problema con mi cámara y eso que ya la cambié. Estoy desde la mañana pataleando. Ok, entonces apágala nomás. Para que no jale internet. Ya. Causa de las glaciaciones.
Algunas teorías sostienen que se debieron a los cambios en las composiciones de la atmósfera que limitaron el ingreso de las energías calóricas del Sol, o bien en los cambios mínimos en la órbita terrestre. Por otro lado, pudieron deberse al movimiento de las placas tectónicas. Si los continentes se aproximaban, cerrándoles espacios en los océanos, su interior se hace más seco y cálido, disminuyendo los márgenes de evaporación. Pero si los continentes se separaban y se alejaban, hay una mayor presencia de agua que enfría y mantiene las temperaturas globales estables. ¿Qué pasó? ¿A quién le toca? Le tocaba a mi compañero Eric, ingeniera, solo que creo que Sí, otra vez salió la llamada. Ok. Bueno, yo voy a hacer su parte entonces. Vamos a hablar de los efectos y consecuencias de las glaciaciones. En lo que es la parte geológica, esto quiere decir que las condiciones climáticas propias de una época glacial hacían producir la aparición de las fisonomías anteriormente mencionadas. Con cada glaciación se distorsionan y eliminan algunas pruebas geológicas, por lo que se dificulta su interpretación. En lo químico, los efectos químicos son principalmente variaciones proporcionales de isótopos en las rocas sedimentarias, los núcleos sedimentarios del océano y para los periodos de glaciación más recientes, o los núcleos de hielo. Esto se debe a que el agua con isótopos más pesados se evapora con temperatura más alta y se reduce la cantidad cuando las condiciones son más frías. En lo paleontológico, tienen base en los cambios de la distribución geográfica que tienen los fósiles. Los periodos glaciares se subdividen, denominan periodos glaciares, y el Würm, que es el último hasta la actualidad. La cronología de los tipos de glaciaciones, prácticamente la Huroniana se presentó en lo que era el Proterozoico, junto con la Criogénica. Y las tres últimas, que son la andina, la andina sahariana, la caro y la cuaternaria, en el Fanerozoico. Ahora le cedo la palabra a mi compañero, que va a hablar un poco de la glaciación huroniana. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañero. Hoy les voy a hablar un poco sobre la glaciación huroniana. Tuvo lugar al principio del Eón Proterozoico, hace 2.700 y 2.300 millones de años atrás. La glaciación más antigua bien documentada y la más fuerte de los últimos 1.000 millones de años tuvo lugar hace 850 millones de años y terminó hace 630 millones de años. Probablemente se produjo una glaciación global. Esto quiere decir que todo el planeta quedó cubierto de hielo. La tierra, agua, todo. Y terminó muy rápido porque el vapor de la agua regresaban a la atmósfera, incrementando el efecto invernadero, provocando que el dióxido de carbono emanado por los volcanes vaya derritiéndose de a poco todo el hielo. Siguiente, por favor. La glaciación andina sahariana se formó durante el Paleozoico hace 420 o 450 millones de años. En aquel tiempo la capa de hielo avanzó hasta
hasta el este de Brasil y al sur de la Amazonía y parte de África. Y bueno, hoy estas regiones son cálidas aquí en el lado de Brasil y algunas extremadamente cálidas en el lado de África. Ahí podemos ver cómo el cambio de las etapas, ¿no? Como de cuando estuvo completamente congelado el planeta a como es hoy en día, ¿no? Bueno, ahora va a hablar mi compañero. Buenas tardes, ingeniera. Continuando con la exposición, les hablaré sobre la glaciación criogénica, también conocida como periodo criogénico. Comenzó hace 720 millones de años y finalizó hace 635 millones de años y esta fue durante la era del Neoproterozoico. Su nombre hace referencia a los depósitos glaciares encontrados en latitudes tropicales, seguido de sedimentos carbonatados. Esta es considerada una de las más intensas edades del hielo, ya que los glaciares se extendieron y retrocedieron en una serie de pulsos rítmicos, posiblemente alcanzando al Ecuador. La siguiente, por favor. Glaciación Caro. Esta tuvo lugar hace 360 millones de años y finalizó hace 260 millones de años en el eón fanerozoico. Causó que los glaciares alpinos se extendieran hasta cubrir una amplia zona de la Gondwana. Por otro lado, durante este tiempo, los niveles de oxígeno en la atmósfera aumentaron, lo que permitió que la evolución y el desarrollo de los organismos más grandes y la diversificación de algunos grupos. Va a continuar mi compañero. Buenas tardes. Yo voy a continuar. Glaciación cuaternaria. La más reciente edad de hielo comenzó hace alrededor de 3 millones de años o más, exactamente hace 2.58 millones de años. Y a continuación continúa la actualidad, sí, también llamada glaciación del Pleistoceno o edad de hielo actual. Es una de las mejores conocidas y reconocen varios periodos glaciales o interglaciares. Siguiente, por favor. El Worm. Cuando hablamos comúnmente de la edad de hielo, generalmente nos referimos a las glaciaciones de Worm, también conocida como glaciación de Wisconsin. La última de las 4 eran glaciares del Pleistoceno, junto con las glaciaciones del Gons, Mindel y Reese. Empezó hace 110.000 años y culminó hace 10.000, permitiendo el surgimiento de un periodo interglaciar conocido como Holoceno, en que aún nos encontramos. Durante el Worm, grandes extensiones de terrestres fueron conquistadas por los casquetos de hielo polar, que redujo el nivel de los mares y enfrió enormemente el clima mundial, incluso a los... Durante este periodo se resurgió la especie Homo sapiens en África y se dispersó junto al mundo gran medida, aprovechando los puentes de hielo entre los continentes que ya se habían separado. Pangea no existe más. Durante las conclusiones vendría a ser que las eras del hielo no terminan. Aún seguimos actualmente en una edad de hielo que sería el Worm. Y con eso concluye todo. Muchas Bueno, gracias. ingeniera, ahora le vamos a presentar un pequeño video donde prácticamente muestra cómo eran las glaciaciones, las etapas. Ya. Me avisa si se escucha, por favor, ingeniera, que a veces se me corte, ¿vale? No se escucha nada. Después la calidad de mi internet me niega, me quita el audio. A ver ahora.
conocidos como glaciaciones. Pero el clima no permanece constante durante una glaciación, sino que hay épocas más frías llamadas glaciales y otras más suaves que llamamos interglaciales. La glaciación más antigua ocurrió hace entre 2400 y 2100 millones de años y recibe el nombre de Huroniana. En este tiempo la vida era muy primitiva, de tipo bacteriano. Muchísimo después, entre unos 850 y 635 millones de años atrás, se sitúa el periodo criogénico, durante el que se produjeron las mayores glaciaciones acontecidas en la historia. En esta época la vida había evolucionado y ya se encontraban las primeras esponjas. La tercera glaciación es la andina sahariana, ocurrida entre los 460 y 430 millones de años, a finales del Ordovícico. La cuarta glaciación fue la del Karoo, entre unos 360 y 260 millones de años atrás. Durante este periodo los tiburones reinaron en los océanos y grandes árboles primitivos cubrían los continentes dominados por insectos gigantes. La historia evolutiva del ser humano ha ocurrido durante la quinta glaciación, o cuaternaria, iniciada hace algo más de 2,5 millones de años y que aún continúa. Actualmente nos encontramos en un periodo interglacial. Ahora ya sabes cómo han sido las glaciaciones de nuestro planeta y qué tipo de vida había en cada época. Pero... Bueno, ingeniera, con eso concluiría nuestra exposición de las edades o era de hielo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, las recomendaciones, las mismas que a los anteriores grupos, ¿no? No se supone que las diapositivas sean para leer. Y en el caso de que sean para leer, bueno, hay que practicar leer más, ¿no? Ya no se olviden que ustedes ya están en la universidad, entonces ya tienen que leer de corrido. También hay que tener mucho cuidado con lo que copiamos y pegamos directamente de internet, porque se mantienen los hipervínculos, ¿no? No se supone que ustedes copien y peguen de internet, porque para eso simplemente nos dan el link y todos ingresamos. Cuando uno hace un trabajo de investigación, se supone que lo tienen que leer, analizar y resumir. No es simplemente copiar y pegar. Repito, es la primera presentación. Se va a tener un poco de consideración eso, pero para las siguientes ya no puede pasar eso. Por eso es un trabajo de investigación, ¿ya? Muchas gracias. Vamos por favor al último grupo. El grupo 6, Elian Gonzalo y José Luis Ramos, extinciones masivas. Elian, José Luis. Ok. ¿Puedo ver, ingeniero? No, no se ve, Elian, no se ve nada. ¿Ahora sí? Ahora sí, sí. Bueno, somos el grupo 6 y nos tocó exponer las extinciones masivas. Los integrantes es José Luis Ramos Salazar y mi persona, Gonzalo Cojoquife. Concepto. Es una extinción masiva en la desaparición total de los organismos como consecuencia de la pérdida de hábitat, depredación e incapacidad para adaptarse entonces a entornos cambiantes. Ejemplos: el mamut, dinosaurios, tigres, dientes de sable, pájaros, todo. Una de las extinciones fue la extinción cámbrico y ordovícico. En aquella época la vida se concentraba enteramente en el mar, lo que explica que los seres marinos fueron los únicos afectados por dicha extinción.
de causa imprecisa. Ya, la primera gran extinción ordovícico y silúrico se produjeron hace unos 444 millones de años. Fue debido a glaciaciones masivas que provocaron la caída en los niveles del mar. La causa de estas glaciaciones se cree que fueron las plantas de la Tierra que retiraron demasiado dióxido de carbono a la atmósfera y produjeron un enfriamiento global. Hubo una enorme pérdida de seres marinos. A continuación, mi compañero Salazar le explicará lo demás. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, compañera. Buenas tardes, ingeniera. A nosotros nos tocó la extinción masiva, como dijo mi compañero. Estoy un poquito nervioso. Bueno, le voy a hacer medio resumen de lo que explicó mi compañero. La extinción masiva es tal vez por crear pánico o morbo, pero en la historia de la humanidad siempre ha resultado fascinante predecir o hablar o esperar el fin del mundo en cada generación. Si bien resulta incierto saber qué fecha llegará el fin de nuestro planeta, como lo conocemos en esta diapositiva, retalaremos los 5 eventos cataclismos que ha detectado la ciencia como extinciones masivas que ha ocurrido en la Tierra. Bueno, por ello lo más importante es destacar que la extinción masiva nos referimos a un periodo de tiempo limitado en la cual el evento más grande de la cantidad de especies que habitaban el planeta quedaron exterminados de la vida terrestre. Antes de relatar el hecho de cada aclarar, esto ocurrieron hace millones de años. La mayoría de la evidencia o de cómo ocurrieron se ha perdido para siempre. No obstante, siempre queda alguna pista que permite formular teorías de lo que haya sucedido. Y es como esta que nos basamos para hablar de ello. Sin más preámbulos, empecemos. Y la diapositiva que nos muestra es la extinción ordovícico-silúrico. Esto fue hace 444 millones de años. En estos momentos la mayoría de las especies eran animales, vivían en el océano posible. La posible causa de la extinción era varias teorías, aunque todas coinciden que fue debido a un gran glacial. Como se muestra en las imágenes, se muestran las extinciones de los animales que vivían en ese entonces. Las causas fueron por cambios en el nivel del mar y fue como 25 familiares marinas extintas y 60% fueron géneros marinos extintos, etc. La primera teoría señala que el supercontinente Gondwana se desplazó hacia el polo sur de la Tierra, provocando que se formaran unos enormes glaciares que contribuyeron al enfriar el planeta, disminuyendo el nivel del mar. La otra teoría afirma que durante la formación de los montes Apalache en Norteamérica, la exposición de tanto silicato de las rocas de la superficie absorbió, digamos, el dióxido de carbono, de lo que desencadenó el periodo glacial. La última teoría más reciente indica que nuestro planeta sufrió los efectos devastadores de la explosión de una supernova en el espacio. Según esta teoría, la explosión es sobre que provocó una 10 segundos de desaparición casi toda la capa de ozono de nuestro planeta. Y en este mismo lazo murieron la mayoría, de la especie cerca de la superficie, y también la capa de ozono que protegía el planeta de la atmósfera se pudo haber cubierto en grandes cantidades de nitrógeno
que se bloqueó la entrada de luz solar, y esto, digamos, provocó la era glacial, como les indiqué. De manera que las especies que sobrevivieron a la explosión de la supernova se extinguieron por el enfriamiento del planeta. Entonces comencemos con la extinción silúrico-devónico. Antes de ir a esta diapositiva, es saber que, digamos, de todas las teorías que yo dije, sin saber cuál es la más acertada o si fue una cadena de suceso que involucró a todas algunas de lo cierto, así como 86% de la especie del planeta que se apreciaron en ese periodo. Bueno, entonces nos vamos a la extinción del silúrico-devónico. Bueno, la extinción masiva del Devónico fue el periodo de extinción que resulta un misterio aún mayor dilucidar, el que ocurrió en el periodo de varios años, que fue aproximadamente en el 360 y 380 millones. El segundo misterio es porque no hay una razón tan clara como la de la primera, pero todo parece indicar que se debió a una sobrepoblación de algas del océano del planeta. Nos vamos a la extinción, a la extinción pérmico-triásico. Esta fue la mayor de las grandes extinciones por la razón que aparecieron tantas algas en el mar, que se pudo haber debido a que la teoría más fuerte de dicha extinción fue, digamos, de la extinción pérmico-triásico. Esta extinción, sin duda, fue un punto de inflexión de relato, no solo porque se encuentra en la mitad, sino porque ocasiona la desaparición de cualquier forma de la vida de la Tierra, así como que oyen eventos que ha ocurrido hace 250 millones de años. A cabo el 95% de la especie del planeta de mayor extinción que jamás ha transcurrido en nuestro planeta, por la cual tiene el calificativo de la gran mortalidad. Entonces, como le dijimos que esta es la teoría más fuerte de dicha extinción, es que en Siberia se produjo una serie de erupciones volcánicas masivas que liberaron millones de toneladas de dióxido de carbono. Esto que se entendieron por todo el mundo, esta proliferación de dióxido de carbono que dio un origen a varios tipos de bacterias que empezaron a emitir gas metano. Las temperaturas del planeta se dispararon como lo provocó, ¿no? De un cambio climático a nivel global. Para terminar de complementar la tragedia de que originó todo el agua del planeta, se adifica o va antes de estos efectos tan adversos. Parece imposible que la vida pueda sustituir, sin embargo, el 4% de la especie lo hizo gracias a ese pequeño porcentaje que hoy hay de vida. Entonces, la causa de esta extinción fueron, digamos, vulcanismo, se expulsaron 7 millones de kilómetros de lava. La otra diapositiva, por favor. La extinción del Triásico-Jurásico, esto se produjo hace 200 millones de años, tuvo un efecto profundamente en la vida superficial de los océanos de la Tierra, que desaparecieron cerca del 20% de la familia biológica marina, como los dinosaurios que asumieron el papel dominante durante el periodo Jurásico. Es posible que se produjera el impacto de un asteroide por erupciones volcánicas masivas. La extinción masiva del Triásico Jurásico es el cuarto evento más catastrófico de esta lista. Corresponde a una extinción ocurrida, como le ven en la diapositiva, 200 millones
Nuevamente, la evidencia no es muy clara de lo que puede haber ocurrido en la mortalidad de todo el planeta de manera que se han formulado varias de estas teorías para explicar la desaparición de la vida, que se ha llegado a afirmar que pudo tratarse de una aglomeración de varios eventos. En primer lugar tenemos el nuevo erupciones volcánicas masivas, que solo que esta vez que el Atlántico Central se cree que si hubo una emisión de dióxido de carbono, las temperaturas del planeta se elevaran a altos niveles del mar. Para esto, en cambio, sí se trató de sulfuro de carbono, ocurrió lo contrario, ¿no? Y se habría vivido una gran era glacial intensa. También se ha señalado que posiblemente en esta desaparición de especies haya ocurrido por el impacto de unas inundaciones que, sin embargo, la evidencia ninguno a permitir dar una declaración definitiva. Lo único cierto es que 3/4 partes de la especie murieron para siempre. Y esto, digamos, es como la extinción que marcó de la era, digamos, de los dinosaurios, que se convirtió en una especie dominante en esos tiempos del planeta por digamos, como 135 millones de años que dominaba en el Triásico, y tuvieron como la especie, digamos, de este lazo, hasta que llegó el quinto evento catastrófico, extinción masiva. ¿Puedo ir a la otra diapositiva, por favor? En esta extinción del Cretácico terciario, esto se produjo hace 65 millones de años. Acabó en la era de dinosaurio. Las grandes supervivientes fueron la mayor parte de los planetas, de los animales terrestres y de los peces. La causa más aceptada es el impacto de un meteorito de gigantescas dimensiones. Muchas gracias, ingeniera, por la gran atención, y eso sería. Muchas gracias. ¿Hay un video? Sí, a continuación presentaremos un video referente al tema. Ya. ¿Se escucha? No. Ahora sí. Científicos estiman que la Tierra se halla en el inicio de una nueva extinción masiva, marcada por la desaparición de especies a un ritmo alarmante, principalmente debido a la acción del hombre. Pero no es la primera vez. En los últimos 500 millones de años, el planeta Tierra vivió 5 episodios en los que al menos la mitad de los seres vivos fueron erradicados en un abrir y cerrar de ojos. Bajo la perspectiva de la historia geológica, en total, más del 90% de los organismos que un día caminaron, nadaron, volaron o reptaron han desaparecido. El día de hoy veremos esos 5 episodios. Estas son las 5 extinciones masivas registradas a lo largo de la historia. Número 1. Extinción del Ordovícico, hace 445 millones de años. Las causas más probables es debido a un periodo glaciar corto pero intenso. Alrededor de un 60 y 70% de los organismos desaparecieron. En este periodo, la vida se hallaba principalmente en los océanos.
Los expertos estiman que la formación rápida de glaciares congelaron la mayor parte del agua de todo el planeta, provocando la caída del nivel del mar. Los organismos marinos como esponjas y algas fueron los principales afectados, así como los moluscos, los cefalópodos primitivos y peces sin mandíbula mejor conocidos como ostracodermos. Número 2. Extinción del Devónico. Hace unos 360 o 375 millones de años. Alrededor del 75% de las especies desaparecieron. La causa probable se dice que es el agotamiento del oxígeno en los océanos. Los organismos marinos vuelven a ser los más afectados. La fluctuación del nivel de los océanos, el cambio del clima o el posible impacto de un asteroide son considerados como los responsables. Una de las teorías estima que la proliferación de vegetales terrestres habría causado una anoxia en las aguas de superficie. Los trilobites, que son antrópodos del fondo de los océanos, habrían sido las principales víctimas. Número 3. La extinción del Pérmico. Hace unos 252 millones de años. Esta es la más devastadora de las extinciones, debido a que alrededor del 95% de las especies fallecieron. Las causas probables es debido a impactos de asteroides y una alta actividad volcánica. Calificada como la madre de todas las extinciones, esta crisis biológica devastó los océanos y las tierras. También es la única en la que prácticamente desaparecieron todos los insectos. Algunos científicos estiman que se produjo durante millones de años y otros dicen que solo duró 200.000 años. Los trilobites, quienes habían sobrevivido las dos extinciones anteriores, desaparecieron por completo en esta, así como algunos tiburones y peces con huesos. En la Tierra, los mushops, reptiles herbívoros de varios metros de largo, también desaparecieron. Número 4. Extinción del Triásico. Hace unos 200 millones de años. La misteriosa extinción del Triásico eliminó muchas grandes especies terrestres, la mayoría arcosaurios, ancestros de los dinosaurios y de quienes derivan los pájaros y los cocodrilos actuales. La mayoría de los grandes anfibios también desaparecieron. Una teoría data de grandes erupciones volcánicas durante la fragmentación de la Pangea, último subcontinente, y debido a esto, las erupciones fueron acompañadas de grandes volúmenes de dióxido de carbono que provocaron un cambio climático galopante. Otros científicos apuntan a los asteroides, pero por ahora no se ha identificado ningún cráter correspondiente. Alrededor de un 70 y 80% de las especies fueron erradicadas y hasta el día de hoy se desconoce cuál es la posible causa. El debate sigue abierto. Número 5. Extinción del Cretácico, hace unos 66 millones de años. Esta es la más conocida de las extinciones. Fue debido a la causa de un asteroide. Alrededor del 75% de las especies fueron erradicadas. El hallazgo de un inmenso cráter en lo que hoy es la península de Yucatán en México corrobora la hipótesis de que el impacto de un asteroide fue responsable de la desaparición de los dinosaurios, como el T-Rex y los Triceratops. Pero la mayoría de los mamíferos como las tortugas, cocodrilos, ranas y pájaros sobrevivieron, así como la vida marina. Sin los dinosaurios, los mamíferos proliferaron, conduciendo al nacimiento del Homo sapiens, es decir, el ser humano, especie responsable de la que se estima que será la causante de la sexta extinción masiva. Bueno chicos, con esto concluimos. Recuerden dejar su like, suscribirse a este canal, activar la campanita. Bueno, eso sería todo. Gracias por participar. Muchas gracias, Elian. Bueno, revisando su trabajo, su exposición es una cosa y su trabajo es otra. No sé cuál de los dos se ha hecho a última hora, pero además se nota que no ha habido trabajo en grupo y es bueno recordar que a veces menos es más. Repito, lo mismo que los otros grupos, es la primera exposición, tienen que empezar a trabajar mejor para las siguientes exposiciones.
Eso sería todo, chicos. Hemos acabado con los estudiantes de Ingeniería Civil. El próximo martes vamos a iniciar con ambiental, con la extinción masiva de los dinosaurios y con la aparición del hombre, ¿ya? Y vamos a llevar el segundo tema, que es justamente mineralogía. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Si no es así, entonces nos estaríamos viendo con ingeniería ambiental el próximo martes y con ingeniería civil a las 5 para materiales de construcción. ¿Alguna duda, alguna consulta? Ingeniera, Dime, José Luis. quería preguntarle, ingeniera, si se me escuchó, se me vio en la cámara. Es que no sé, no sé si fue por mi internet o porque la pantalla veía medio morado, medio negro. Ingeniera, va a disculpar. Se te escuchó y se vio, sin problema. Muchas gracias, ingeniera. Es que me puse tan nervioso porque no podía ver la diapositiva. Sí, en realidad no hay que ponerse nervioso, ¿no? Repito, las diapositivas son solo una ayuda para los que están viendo lo que estamos presentando. Nosotros como presentadores tenemos que saber básicamente de memoria de lo que estamos hablando, ¿no? Así que no hay que ponerse nervioso. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Perfecto. Si no hay ninguna consulta, entonces nos vemos, chicos, en un ratito a las 5 en el laboratorio de materiales de construcción y con ambiental el día martes.